agradecemos al doctor Héctor Castro por su intervención. Vamos a continuar con la siguiente charla planeada para el día de hoy, que es con la que cerraremos la jornada. La siguiente charla está a cargo del doctor Giovanni Mesa. Va a hablar sobre el rol del distribuidor de medicamentos en la cadena de atención en salud. Giovanni es el gerente de Audifarma. Giovanni, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Un mensaje de agradecimiento a la Universidad Central por la invitación, a SEMI, al doctor Jaime, por permitirnos compartir parte de lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 18 años que tenemos en el sector. El título de la charla, como lo ven allí, el rol del distribuidor de medicamentos en la cadena de la atención en salud. La agenda, pues vamos a hablar primero de unas generalidades del sector, en segundo una presentación de lo que hacemos pues en Audifarma y el tercero hablar algo acerca de los retos a futuro del mismo. Bueno, entonces dentro de las generalidades está esta diapositiva en donde hablamos de la cadena del medicamento, en donde, como ustedes aprecian, pues la cadena empieza en buena medida desde el punto de vista del distribuidor con los fabricantes, algunos pues de ellos, valga la pena decir, de investigación o innovadores, otros que representan moléculas que no son de esa condición. Y aquí hay un dato importante por resaltar, y es el hecho de que dentro del ejercicio de lo que ha ocurrido a lo largo de estos 20 años de ley, nos encontrábamos con unos agentes que básicamente ejercían una distribución pura, o sea, ejercían un proceso de distribución que ha dado en buena medida por acuñar un término que se utiliza de manera común entre los actores, que es el de operación logística y operadores logísticos. Pues a mí personalmente no me parece que ese sea como que el término más preciso o que describa de manera apropiada muchas de las actividades que se han venido agregando por varios de los actores que se han involucrado en atender el mercado naciente pues con la Ley 100 del 93. Entonces inicialmente existían unos distribuidores, habían unos distribuidores puros, cada vez hay menos distribuidores puros a la luz de lo que ha ocurrido en términos de la transición de lo que ha sido el mercado, en donde una parte de ese mercado que hasta el año 93 era básicamente un mercado ético en una proporción muy grande y de populares o de OTC, pero no existía un mercado institucional. Ya hoy día, en buena medida es claro que el mercado institucional casi que supera ligeramente el mismo mercado trade o de OTC. Entonces existían unos distribuidores y existen todavía unos droguistas que hacen un proceso de dispensación. En buena medida, muchos de los actores de la cadena en su momento que existían hace 20 años, pues en buena manera no vieron como con interés el naciente mercado institucional en aquella ocasión. Pues eso permitió que actores como quien les habla estén en la posibilidad de estar aquí enfrente comentándoles algo de lo que hemos podido trabajar a lo largo de estos 18 años. Estos actores no vieron con interés con una evaluación en términos de mercado muy juiciosa desde la perspectiva de ellos. Ellos veían que si tenían un proceso de venta público con un usuario que llegue a comprar y ahora venían unos agentes o unos actores que venían a comprar a crédito, que adicionalmente desde el punto de vista del droguista su interés en términos de producto, dado que hacía un proceso de comercialización, tenía un interés odioso decirlo, pero valga la pena recordarlo en términos de el monto del precio y con productos necesariamente en su gran mayoría predominantemente comerciales, pues desde los agentes que llegaban a solicitar la dispensación de productos en denominación común, pues no se veía tampoco ese interés. Entonces empezamos a desarrollar este proceso una serie de actores que agregamos unos procesos adicionales en lo que tiene que ver con el ejercicio de la dispensación y la dispensación cumpliendo un rol que yo creo que
es bien importante que se fortalezca cada día más. El entender de que el que ejerce la función de dispensación desde nuestra perspectiva debe ser parte del equipo de salud y que esa información que se puede facilitar en el proceso mismo de la dispensación puede de una u otra manera permitir que el objetivo por el cual cualquiera de los actores que estamos involucrados en la cadena de la salud, pues no puede perder de vista eso. Y es que aquí hay un paciente que es el que genera una necesidad en salud y que este agente que genera una dispensación, si la hace con calidad, si la hace teniendo presente una de las validaciones adicionales que tiene que ver con la prevención de los errores de medicación desde el punto de vista de la misma dispensación o de la misma prescripción, puede cumplir un rol para que ese paciente que tiene una necesidad en salud se cumpla como tal el objetivo. Digamos que para nosotros lo ponemos aquí ampliado con algo de lo que desde un comienzo definimos estratégicamente como empresa, y es que hay una convicción que tenemos, y es que los actores y las empresas en general deberían preocuparse por una parte que tiene que ver con la generación de conocimiento, y que para nosotros fue algo claro y estratégico desde un principio, y que como tal conllevó a la generación de un grupo de investigación que más adelante les voy a contar algo de los logros de ese grupo. Entonces aquí está como que la cadena del medicamento desde el punto de vista de lo que ha pasado en estos últimos años. Voy a hablar algo rápidamente aquí como que de las cifras grandes de lo que hace referencia al sector. Como les decía hace un rato, este es el sector trade, que tiene un mercado ético de prescripción, pues aquí ven el candadito cerrado, y el mercado OTC o de populares que tiene esa condición de venta sin receta. Hay un mercado institucional en donde estamos pues los actores que atendemos en buena medida a las EPS del régimen contributivo o las EPS del régimen subsidiado, y hay unos regímenes especiales que en buena medida son aquellos agentes que están por fuera o que son las entidades adaptadas y que están por fuera del régimen de seguridad social. Entonces esto conforma como tal el sector farmacéutico en el país. Poniéndole ya un poco de cifras y con lo que de una u otra manera podemos nosotros como que ir consolidando desde diversas fuentes, desde nuestra óptica esto fue lo que se presentó en el año inmediatamente anterior. Este es un mercado que, bueno, coincide un poco con lo que el doctor Jaime mencionaba al comienzo de la charla, son más o menos 11.3 billones lo que mueve el sector, eso se acerca a ese 25% aproximadamente de los casi 40 billones que se invierte en salud, y tiene esta distribución. Esta cifra que es del mercado trade, que es de 4.5 billones, y tiene este sector institucional que tiene 4,2 y el de regímenes especiales que tiene aproximadamente 2.5 billones. Entonces aquí vemos que si consideramos esto completo como institucional, pues ya supera en buena medida el mercado del trade. Para hablar algo de lo que nosotros desde la fuente que ustedes ven aquí, que es Revista de Dinero, logramos como que construir alguna parte de los actores que tienen una participación dentro de ese share, sea institucional o sea trade. En primer lugar está la cooperativa de droguistas, que es Copidrogas, que tiene un 10.35% del mercado. Nosotros somos el segundo agente en términos globales con un 8.51%. De tercero está Coopservir con un 7.97%. Sigue Farmazanitas con un 5.91%. Epsifarma, que es otro agente pues también institucional. Ético Serrano con un 4.37%, y ya hay estos otros agentes. Aquí vale la pena mencionar que no hay información de uno de los actores importantes, que es el de las cajas de compensación. Resulta que la cifra de venta de las cajas de compensación pues está inmersa dentro del resultado de las ventas totales que hacen estas cajas, entonces no es fácil acceder a la misma para poder tener esa información detallada, pero quería hacer esa precisión. Ya desde el punto de vista específicamente institucional, nosotros somos el actor con mayor participación con este 14,27%. Dentro de las ventas pues todas son igual de Psifarma con ese 7,46%. Sigue las ventas institucionales de Farmazanitas con esos 243.000. Bueno, poniendo entonces algo dentro del contexto ya de lo que fue la creación misma de Audifarma, nosotros, como mencionábamos, pues nacimos a la luz de la misma Ley 100. Estamos enmarcados dentro de un contexto de lo que es un aseguramiento que tiene una prima fija ligada básicamente al IPC,
en donde desde nuestra óptica, una de las situaciones más complejas dentro del sector tiene que ver con este tercer ítem que les menciono allí. Desde nuestra perspectiva, hay una diferenciación clara en ese sentido de que los incentivos no están alineados en la contratación entre los actores y que nosotros vimos esta oportunidad desde el mismo año 96 y que esa oportunidad pues logramos por fortuna capitalizarla y nos tiene en esta posición de mercado. Y es entender de que si yo tengo un cliente, como es un asegurador, en donde él en buena medida, en una parte importante de sus recursos, están asociados a una prima que es un ingreso fijo, pues yo debería procurar por ver de qué forma mi proceso de oferta de servicios se alinea con ese mismo esquema de ingreso que tiene mi cliente asegurador. Hoy día hay una cosa de pronto un poco fuerte y que refuerzo algo de lo que el doctor Luis Guillermo nos decía atrás. Yo siento que muchos de los prestadores, especialmente desde el ámbito hospitalario, están en una posición, desde mi óptica muy personal, muy cómoda desde la posición del evento, y en donde ellos lo que les interesa en general a muchos de los prestadores es tener más eventos para lograr tener un proceso de facturación mayor, como es la actividad comercial que en general muchas de las empresas desarrollan dentro de su mismo plan de mercadeo. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? Que desde el punto de vista de los aseguradores se han tenido que fortalecer sus procesos de auditoría y de la generación de la glosa y después de la glosa, entonces la conciliación de la glosa, y estamos invirtiendo unos recursos importantes en una discusión que desde mi óptica esos recursos deberían, en la escasez y en lo finito que son los mismos para el sector salud, estar centrados es pensando de qué manera eso agrega más servicios a los que hoy día no alcanzamos a agregar. Nosotros lo identificamos desde ese mismo momento y nos aventuramos a hacer algo que para el año 97 pues muchos catalogaban de absurdo y de loco y de que no era posible, y era hablar de una cápita de medicamentos ambulatorios. En el año 97 pues nosotros cuando decidimos iniciar nuestro proceso de construcción estratégica de la empresa teníamos esto claro, que ustedes ven en el cuarto ítem, y esta es una empresa que comercializa medicamentos, pero que enseña cómo usarlos menos o de forma más eficiente. Entonces, cuando nosotros empezamos a vender esta idea, pues algunos clientes potenciales de la región donde empezamos, que fue en la ciudad de Pereira, pues decían, venga, usted es un comercializador que me enseña que yo le compre menos, usted se va a quebrar, pues esto no va para ninguna parte. Entonces, nos dimos a la tarea de investigar de qué manera la nota técnica de los aseguradores tenía evaluado los medicamentos ambulatorios de ese entonces, y nos dimos en la tarea de evaluar si era posible con esa misma nota técnica que ese asegurador tenía, y más allá, porque la parte interesante era que para nosotros poder hacer congruente esto, que en términos estratégicos era claro que, ustedes lo van a ver, nuestra intención y nuestro interés principal era de posicionar una imagen ante nuestros clientes de que evidentemente propendíamos por fomentar todas las herramientas posibles de las que dispone hoy día la misma farmacoepidemiología, la misma economía y las evaluaciones económicas, para facilitar que finalmente existiera un uso más eficiente de ese recurso. Pero lastimosamente en el modelo de contratación por evento que existía únicamente no había la manera de poder hacer congruente eso. Decidimos por eso de una u otra manera aventurarnos a decir, bueno, sí, usted señor usuario señor asegurador tiene estimado aproximadamente $1 per cápita por usuario para hacer su cobertura de medicamentos. Bueno, vamos a iniciar compartiendo este riesgo, evidentemente, y lo vamos a compartir. ¿Cómo lo vamos a compartir? Yo necesito que entonces generemos dentro de lo que ha sido la recomendación de las prácticas que permitan tener un manejo más eficiente de ese recurso, estrategias conjuntas. Todos sabemos que lastimosamente nuestra malicia indígena de colombiano para algunos colombianos pues trasciende más allá de la ética y de la honestidad. Entonces hay usuarios y que no son pocos lastimosamente en nuestro país, muy dados a querer defraudar a las aseguradoras reclamando medicamentos varias veces al mes. Algo tan sencillo como eso, y como hacer desde el punto de vista de control en el momento de la dispensación una validación de si ese usuario ya en los usuarios crónicos tienen medicamentos o no dentro de su
dispensación previa. Permítanos trabajar y permítanos a esos usuarios que ya se les dispensó un medicamento, si vuelven a los 2 o 3 días, negarles como tal ese servicio. Y arrancamos, y ese fue uno de los mecanismos. Permítanos trabajar con los profesionales que desde la óptica nuestra, en términos de la evaluación, mejor medida a la luz de la evidencia, puedan estar desviados acorde a esas recomendaciones. Y en esto, pues hay que ser muy claros de que esta es una línea supremamente delgada en términos de la autonomía médica y de esta necesaria autorregulación que debe tener la práctica médica hoy día. Y nosotros hemos pretendido siempre ser muy respetuosos y llegar con las evidencias de lo que existe hoy día en la literatura a cualquier profesional a decirle, como lo hemos hecho con una discusión la más reciente que tuvimos, de hecho con subespecialistas, para este caso nefrólogos, en términos de un producto como lo fue o lo es el losartán, que desde la inclusión al POS, el losartán conllevó como antihipertensivo a que se convirtiera en el número 1 de los antihipertensivos usados en el país, y que nosotros veíamos pues que de una u otra manera sí, es un ARA2, tiene las ventajas respecto a los productos que había allí, pero nos encontrábamos con que las dosis a las cuales se estaba utilizando este producto distaban de la misma recomendación del propio laboratorio fabricante, porque el laboratorio fabricante recomendaba máximo hasta 100 miligramos día, y nosotros encontrábamos pacientes con 150, 200 miligramos, 300 miligramos. Empezamos a decirles a estos prescriptores, venga, por favor, lo que nos dice el laboratorio fabricante del producto y lo que dice la evidencia es que dosis superiores a 100 miligramos no tienen efecto terapéutico. Y ha sido una discusión a lo largo de todo este tiempo el poder agregar valor en términos del proceso de la dispensación a la necesidad que tiene ese asegurador de, con una prima que es un ingreso fijo, gestionar de forma adecuada ese recurso. Entonces, eso de una u otra manera ha permitido el posicionamiento nuestro. Bueno, rápidamente pues en el contexto, entonces en ese sentido pues somos una empresa que básicamente está para asesorar el uso seguro y eficiente de los medicamentos. Dentro de nuestra experiencia atendemos más o menos una población equivalente a 6 millones de usuarios expuestos de las aseguradoras que ya verán, dispensamos un poco más de 2 millones de recetas mensuales, tenemos un equipo de un poco más de 3.200 personas, alcanzamos a tener un poco más de 400 centros entre ambulatorios y hospitalarios y contamos con esta experiencia de estos 18 años. Tenemos una cobertura completa prácticamente en todo el territorio nacional y atendemos pues toda esta gama de clientes, algunos de ellos dentro del régimen contributivo como Salud Total, 9PS Comeva, Alianza Salud, Compensar, Confenalco Valle, algunas entidades de medicina prepagada, algunas del régimen subsidiado, algunas de las nuevas ARLs. De regímenes especiales atendemos pues la empresa más grande del país que es Ecopetrol, y de la parte del outsourcing de las clínicas atendemos algunas de estas clínicas que ven allí como el Bosque, Los Nogales, el Centro Policlínico de Olaya, el Infantil de San José y recientemente la IPS Universitaria con sus negocios de Clínica León 13 y sus demás clínicas que operan en Barranquilla y San Andrés. Aquí algo en términos del servicio y para dejar un mensaje corto en torno a lo que es desde el punto de vista de nuestra misión y nuestra política básica de calidad como empresa certificada ISO que somos desde hace 10 años, es que nuestro objetivo es definitivamente hacer una dispensación con la mayor oportunidad. Este es el nivel de pendientes que nosotros manejamos y que habla de que nuestro nivel de servicio es del 99,5,6%. Para quienes están en la industria saben de que los niveles de servicio que se logran desde un proceso de manufactura y fabricación obviamente no alcanzan a estar en ese nivel, son mayores los niveles de backorder que tiene la industria. Entonces, desde el punto de vista de la distribución, para poder hacer y tener este resultado, pues esto es producto de un trabajo arduo en términos logísticos que hemos hecho y que de una u otra manera, pues desde este indicador y con la reciente resolución, pues vemos una presión muy fuerte porque de parte de los entes reguladores hay una norma expedida desde hace un poco más de un año que nos solicita entregar cuando se genere algún pendiente los productos en las primeras 48 horas. De este nivel de servicio en donde de los casi 6 millones de ítems que nosotros dispensamos mensualmente, pues quedan más o menos 2.400 ítems que no alcanzamos a cumplir con esa condición.
De esos en la evaluación, 2/3 partes, es decir, unos 800, una tercera parte de ellos no se alcanza a cumplir con esas 48 horas. La preocupación que tenemos es que, acorde a la visión del ente regulador y de las mismas secretarías, es que van a empezar a sancionar a los actores que no cumplan con esas primeras 48 horas. Solo quiero poner de contexto aquí, desde nuestra óptica, de forma muy respetuosa, la necesidad que se entienda de que las normas pues tienen una intención de marcar unas líneas en términos de los servicios de forma general prestados por los actores, pero que de una u otra manera nosotros, como parte de la cadena final en el proceso de dispensación, dependemos de muchos otros agentes, del mismo prescriptor, de la misma oferta de producto que hay. Entonces, en ese sentido creemos nosotros que la norma debe ajustarse a las condiciones normales, ni qué decir de las condiciones de seguridad de hecho de las mismas ciudades en donde exigen que la entrega de este producto sea en los domicilios. Pues, como alguien decía recientemente, aquí hay zonas en donde ni la policía entra, entonces ¿cómo nos van a pedir que vayamos a entregar domicilios en sitios en donde ni la misma fuerza pública puede ingresar? Bueno, quiero aquí hacer un pequeño break, a ver si logro despertar a 2 o 3 que veo por aquí cabeceando. No, mentiras. Vendiendo un mensaje de simplicidad. Hablar de simplicidad es una cosa supremamente compleja, pero quiero dejarles aquí un video de estos que pues no es ni autoría nuestra ni nada, sino son de estos que son de alguna manera virales en la red y que nos dimos a la tarea desde el área nuestra audiovisual de organizar de esta manera. Espero que sea nuevo para la gran mayoría del auditorio. La caja de jabón vacía. Uno de los más memorables casos de estudio de la gestión japonesa fue el caso de la caja de jabón vacía, que ocurrió en una de las más grandes empresas de cosmética de Japón. La compañía recibió la queja de un consumidor que compró una caja de jabón y estaba vacía. Inmediatamente las autoridades aislaron el problema a la cadena de montaje, que transportaba todas las cajas empaquetadas de jabón al departamento de reparto. Por alguna razón, una caja de jabón vacía pasó por la cadena de montaje. Los altos cargos pidieron a sus ingenieros que encontraran una buena y rápida solución del problema. De inmediato, los ingenieros se lanzaron a su labor para idear una máquina de rayos X con monitores de alta resolución manejados por 2 personas, y así vigilar todas las cajas de jabón que pasaran por la línea para asegurarse que no fueran vacías. Sin duda, trabajaron duro y rápido. Cuando a un empleado común en una empresa pequeña se le planteó el mismo problema, no entró en complicaciones de rayos X, robots, equipos informáticos o complicados. En lugar de eso, planteó otra solución. Compró un potente ventilador industrial y lo apuntó hacia la cadena de montaje. Encendió el ventilador y mientras cada caja pasaba por el ventilador, las que estaban vacías simplemente salían volando de la línea de producción. No compliques tu trabajo. Concéntrate en las soluciones y no en los problemas. Únete al poder de lo simple. Dios. A lo blanco. Ok. Bueno, entonces estamos como que en este llamado a esto que es tan retador que hablar de simplicidad, que es hablar de simplicidad. O sea, de verdad que... Uy. Ese es un reto diario y que exige mucha atención para ver en qué momento las soluciones a las cosas con las cuales nos enfrentamos en la cotidianidad hay que buscar cómo hacerlas sencillas, porque pueden ser de hecho más efectivas que las cosas complejas. Quiero referirme aquí rápidamente entonces a los 5 pilares que desde mi óptica han permitido de una u otra manera que Audifarma ocupa esa posición de liderazgo, por lo menos dentro del sector institucional. Entonces nosotros tenemos una gerencia de farmacoepidemiología que tiene estos 5 pilares. El primero de ellos tiene que ver con unos informes, algunos automáticos y otros análisis que hacen un grupo de profesionales especializados que hacen parte del equipo, algunos de ellos especialistas pues en farmacoepidemiología, tenemos ya un doctorado en farmacología, o sea, hay un equipo ya consolidado
que viene trabajando desde hace muchos años con miras a agregar valor en torno a esto. El primero de ellos es entonces los análisis de farmacoepidemiología. Tenemos también un área de evaluaciones económicas, un área de atención farmacéutica, un grupo de investigación ya y un área que hace evaluación de prescripción. Voy a mostrarles algunos de los ejemplos simples de lo que hacemos allí. Desde el área de evaluaciones económicas, solamente por hablar una cosa pequeña aquí dentro de lo que hemos venido trabajando con la cohorte que se tiene más identificada en la organización y que es la cohorte de las coagulopatías hereditarias. Tenemos 5 años en esta cohorte y hoy día somos la institución en el país que tiene la cohorte más grande de pacientes hemofílicos. Y hemos tenido la intención de ver, de hecho, cómo bajo esa visión de cohorte articulamos los servicios que hoy día están fragmentados dentro de los diferentes actores que un asegurador contrata para atenderlos, y nuestra intención es esa, articularlos para que ese proceso ordenado de atención a ese usuario facilite como tal el resultado en salud que él mismo tiene. Dentro de las diferentes evaluaciones económicas que hemos hecho y de las eficiencias reales, aquí hay algo de lo que queremos mencionar, y es que como parte de lo que es nuestro proceso de inicio cuando tomamos una cohorte de este tipo, es que se hace una valoración o un plan de choque que llamamos nosotros para todos los pacientes. Dentro de esa evaluación hemos identificado que de lo que tenían en la data los aseguradores, 47 pacientes no eran hemofílicos. Estaban catalogados como hemofílicos y de hecho algunos recibían factor, pero la condición por la cual se identificó después con los paraclínicos y después del análisis con el equipo técnico demostró que esos pacientes no eran hemofílicos y no requerían como tal factor. Y esto pues simplemente para reforzar el concepto de que desde nuestro ADN, como lo acabamos de mencionar, está claro de que nuestra intención es tener una perspectiva de ese tercer pagador, es decir, esa perspectiva de que nuestra visión no es solamente el pedacito que tenemos, sino de tener esa perspectiva global de país, pensando en que los recursos del sector en donde estamos no son finitos y que de una u otra manera todos los que estamos en él debemos aportar para tener el equilibrio y el mejor uso de ese mismo recurso. El segundo tiene que ver con esto que es también simple y sencillo, que es el uso adecuado de esta vacuna que es el palivizumab. Hay mucha discusión técnica de si sí o si no, pues aquí por fortuna contamos ya con una institución como el IES que va a empezar a hacer estas evaluaciones. Por ahora pues simplemente nosotros nos dedicamos a ver de qué manera se puede hacer esto eficiente, y aquí encontramos para este producto específico, con un agendamiento programado, con unos horarios de atención exclusivos diarios para esta población, con una concentración de la población diaria y un cumplimiento del esquema terapéutico, un ahorro dentro de las dosis acorde a la presentación que tiene el laboratorio establecido para la atención de esos pacientes, que le ha permitido al sistema este ahorro en este periodo de tiempo de este año. Desde el punto de vista del programa de atención farmacéutica, aquí rápidamente hablar de lo que viene dentro del sector en general, posicionándose en buena medida por lo que han hecho los españoles, y es el proceso de seguimiento farmacoterapéutico. Yo soy un convencido de que los químicos en este proceso de formación que han tenido acerca de la importancia que ellos formen parte de ese mismo equipo de salud son claves hoy día dentro de esta estrategia para poder cumplir el objetivo de ese paciente que se acerca con una necesidad en salud. Entonces, esta es la cifra de lo que nosotros hacemos hoy día de seguimientos con un equipo de un poco más de 20 químicos que hacen estos seguimientos. Desde el punto de vista de errores de medicación, aquí les muestro la cohorte desde el año 2008. Nosotros tuvimos la situación crítica de un error categoría E, que es un error que genera daño en algún momento dentro del proceso de dispensación, y hemos entendido que la seguridad también es importante desde el punto de vista de la dispensación y de forma muy importante. Entonces creamos un programa con miras a capacitar a todos nuestros funcionarios con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de que se reporten los errores y que se reporten de manera ideal, como lo vemos acá, en lo que son las fases iniciales. Los errores tipo A y B, según la clasificación internacional, son aquellos que se identifican antes de que lleguen al paciente. Y la intención es de que esos errores se identifiquen por parte de todos los centros de atención que tenemos y que se le notifiquen como tal al asegurador y a su prescriptor para que sean corregidos. Entonces, aquí hay una data que constantemente está siendo alimentada por esos mismos funcionarios.
Aquí están los que son los de categoría C, y aquí está, digamos, que el logro más importante de lo que hemos tenido en buena medida es que tenemos 15 meses sin errores tipo E, que son los errores que requieren hospitalización, en donde para un volumen de un poco más de 2 millones de fórmulas mensuales, tener este periodo de tiempo sin errores que comprometan de una manera la salud de los usuarios es algo satisfactorio para nuestro programa de errores de medicación. Dentro de ese mismo proceso hacemos eco de las recomendaciones en términos de farmacovigilancia. Aquí solo por mostrarles una de las alertas que generaron las agencias en torno a un producto que es el ketoconazol, y en donde debido al daño hepático que se presenta, la recomendación es que este tipo de productos sea utilizado solo teniendo los criterios claros de riesgo-beneficio. Entonces nos dimos a la tarea de hacer todas las recomendaciones, pues si logramos como tal una reducción que ustedes alcanzan a apreciar acá de la misma cantidad de pacientes prescritos con el producto. Algo más de simplicidad. Es el último. El mejor software del mundo. Un magnate hotelero viajó a una ciudad hindú por segunda vez a un año de distancia de su primer viaje. Al llegar al mostrador de un hotel inferior en estrellas a los de su cadena, el empleado le sonríe y lo saluda diciéndole: «Bienvenido nuevamente, señor, qué bueno verlo de vuelta en nuestro hotel». Sorprendido en gran manera, ya que a pesar de ser una persona tan importante, le gustaba el anonimato y difícilmente el empleado tendría tan buena memoria para saber que estuvo allí un año antes, quiso imponer el mismo sistema en su cadena de hoteles, ya que ese simple gesto le hizo sentir muy bien. A su regreso, inmediatamente puso a trabajar en este asunto a sus empleados para encontrar una solución a su petición. La solución fue buscar el mejor software con reconocimiento de rostros, base de datos, cámaras especiales, tiempo de respuesta en microsegundos, capacitación a empleados, etc., con un costo aproximado de $2,5 millones. El magnate prefirió viajar nuevamente y sobornar al empleado de aquel hotel para que revelara la tecnología que aplican. El empleado no aceptó soborno alguno, sino que humildemente comentó al magnate cómo lo hacían. Él dijo: «Mire, señor, tenemos un arreglo con los taxistas que lo trajeron hasta acá. Ellos le preguntan si ya se ha hospedado en el hotel al cual lo está trayendo. Y si es afirmativo, entonces cuando él deja su equipaje aquí, nos hace una señal y así gana $1. No compliques tu trabajo. Concéntrate en las soluciones y no en los problemas. Únete al poder de lo simple». Bueno. Ya para finalizar, hablar algo del grupo de investigación. Como les mencionaba, tenemos un grupo de investigación que hoy día es catalogado como categoría C por Colciencias. Ese grupo de investigación tiene a la fecha estas 44 publicaciones, 2 de ellas ya en revistas internacionales, 32 en nacionales. Esta es la tendencia de la producción que ha crecido especialmente en estos últimos años. En el año anterior hubo 14 publicaciones, a la fecha llevamos 9 y esperamos cerrar con 18 publicaciones. Y que en buena medida también han permitido como tal que el grupo tenga un reconocimiento y unos premios, especialmente en lo que hace referencia al Congreso Nacional de Farmacia Terapéutica en el 2007, en el 2009. En el 2010 también obtuvimos el primer puesto dentro del 7º Encuentro Internacional de Farmacovigilancia. Nuevamente en el Congreso de Farmacología y Terapéutica obtuvimos el primer y segundo lugar. En el Congreso Nacional nuevamente de Farmacología obtuvimos nuevamente los primeros lugares. Ya salimos y participamos en Honduras y obtuvimos también un reconocimiento. Y recientemente también estuvimos en La Habana y obtuvimos el Premio Latinoamericano Plutarco Naranjas a partir de las investigaciones que hemos logrado publicar. Algunas de ellas, de las que le voy a socializar en este momento, de las que han tenido como mayor relevancia y mayores referenciaciones. Una de estas, evolución del consumo de medicamentos de alto costo en Colombia. Este fue prácticamente el estudio que sustentó en buena medida la primera regulación, conjuntamente con otro tipo de análisis que se desarrollaron. Pero este estudio y su publicación en Biomédica pues permitió alertar al gobierno de lo que pasaba en términos de la tendencia que traían los medicamentos no POS y los recobros. La efectividad del tratamiento antirretroviral en Colombia, que es otro de los que ha tenido relevancia en términos de citaciones. La farmacovigilancia activa en pacientes afiliados a nuestro sistema. Que es el foco de lo que trabajamos desde el punto de vista hospitalario.
digamos que nosotros sentimos que desde el punto de vista hospitalario hay un fuerte énfasis y energía en trabajar el tema de seguridad, y por eso nosotros queremos hacer mucha fuerza en trabajar el tema de dolor. Ya tenemos varias publicaciones y de hecho estamos terminando un estudio multicéntrico en este momento en 9 ciudades que esperamos publicar el próximo año. Y llamar la atención sobre lo que definitivamente es el concepto de humanización, y que lastimosamente en muchos de los momentos que tienen los pacientes, especialmente dentro del ambiente hospitalario, no ve que hay un trabajo fuerte por hacer en términos de sensibilización. Este que fue de los primeros, que fue efectividad del tratamiento antihipertensión en una muestra de pacientes colombianos. Bueno, y ya para finalizar, mencionarles algo de lo que se vuelve corriente en términos de la evaluación de la prescripción de las cohortes que atendemos de los aseguradores. Un par de mensajes aquí, dado que escuché algo del tema renal y que está como que viene en el mismo contexto. Estamos nosotros desde hace algunas semanas, de hecho, haciendo un llamado en torno, y creo que algo en medio logramos sacar, del uso de los AINES y el riesgo que tienen los AINES, especialmente cuando son utilizados por periodos largos de tiempo. Hoy día hay, acorde a la evidencia, una recomendación en términos de que estos medicamentos no deberían ser utilizados por periodos superiores a los 3 meses. Nos dimos a la tarea entonces, desde hace varios meses, de empezar a seguir las cohortes de lo que nosotros hacemos en términos de dispensación. Y encontramos que en una aseguradora 40.000 pacientes han estado expuestos a estos medicamentos por más de 3 meses. Cogimos y miramos a ver cuáles eran los extremos. Nos encontramos 133 pacientes que tenían registros de dispensación por 5 años o más. Continuamos entonces la investigación y nos encontramos, pues pedimos al asegurador cuál era su nivel, su estadio de función renal, y nos encontramos que algunos de esos pacientes ya tenían daño renal, y que a pesar de que tenían daño renal y que estaban en un estadio 3, en un estadio 4, continúan recibiendo crónicamente AINES. Aquí hay un concepto del cual nosotros hemos hecho algunas publicaciones también, y tiene que ver con el concepto de inercia clínica. Es una cosa, con el respeto de los colegas, pues muy fuerte, en términos de que en buena medida mucha de la prescripción se da en ese contexto, en el contexto de que esto es lo que el paciente finalmente tiene prescrito, y tiene en muchas ocasiones, de hecho, por esta fragmentación extrema que tiene nuestra atención hoy día en nuestros modelos, en donde el especialista formula un producto de estos y ya en muchas ocasiones esto sigue crónico. Hay que salir de esa inercia clínica y hay que entender de que los medicamentos son la mejor herramienta terapéutica de la que cuenta cualquier sistema, pero que de una u otra manera también, si no son usados de forma adecuada, podemos ocasionar daño con ellos. Entonces estamos en este proceso de recomendar y de trabajar con el asegurador, y hemos logrado como tal una reducción, por lo menos dentro de estos pacientes. No hemos logrado el 100%, y aquí es parte de lo que nosotros insistimos en el respeto que tenemos en torno a la prescripción. Nosotros hacemos recomendaciones basadas en lo que en términos de evidencia tenemos, y las hacemos a los aseguradores para que ellos nos ayuden a trabajar con estos prescriptores que están desviados. Entonces, por ese motivo, para cualquiera pudiera ser una cosa absurda de que solo 72 de los 133 pacientes que tienen daño renal y tienen más de 5 años todavía falten algunos de ellos por estar suspendidos. Pero mi mensaje es que aquí, en este tipo de análisis, hay un agregado importante para que los actores que estamos en el proceso de la investigación de la dispensación de medicamentos le agreguemos a la cadena. El segundo tiene que ver con el uso prolongado de otro tipo de medicamentos, que son los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol y el esomeprazol, en donde el 51 al 72% de los pacientes, según varios estudios, se prescriben para este tipo de medicamentos sin que haya indicaciones precisas de su uso. Nosotros hemos apreciado que a partir del año 2000 hubo un incremento en el número de publicaciones que advierten sobre los riesgos del uso desmedido de este tipo de productos, especialmente asociados al tema de osteoporosis y riesgo de fracturas. Para agosto del 2013 identificamos 2.974 pacientes que tenían dispensaciones de estos inhibidores de bomba de protones por más de 60 meses consecutivos, y 580 de estos pacientes superaban los 7 años de tratamiento. Nos dedicamos a hacer el ejercicio de intervención de la mano del asegurador, y estamos logrando estos resultados que tienen esta cifra que ustedes ven allí en términos de la mejora.
Entonces, para finalizar, quiero dejar como que estos 3 mensajes en términos de los retos. Yo creo que es necesario, a la luz de que compañías como la nuestra y muchas otras compañías, porque es que esto no es solo desarrollado por nosotros, sino que hay muchas más compañías que han visto cómo agregar valor al proceso de la dispensación en términos de cohortes, específicamente para algunas de las patologías más importantes y relevantes, y encadenarnos con esos prestadores y con el mismo asegurador. Creo que es necesario que se cree esta figura que no existe en la norma, que somos unos verdaderos gestores farmacéuticos, a la luz de lo que yo creo que con la evidencia de los datos les acabamos de presentar. Es impresionante lo complejo que es nuestra normatividad. Esto es una cosa loca, porque a veces somos droguería y otras veces somos servicio farmacéutico y otras veces entonces nos ponen como distribuidor, y ante esta cantidad de normas lo que en muchas ocasiones nos encontramos es que la interpretación de cada una de las secretarías es todavía más independiente a lo largo de la cantidad de normas que existen. Entonces yo creo que uno de los retos grandes que tenemos nosotros es de promover en general en el gobierno la necesidad de que exista una figura de este tipo de agentes que son gestores farmacéuticos a lo largo de las evidencias dentro de la participación que tienen en la cadena. Lo segundo por mencionar es el tema de la claridad de los márgenes de regulación de precios de los actores. Nosotros, en nuestra visión que hemos tenido como colombianos, creemos que la regulación es necesaria. Pues puede esto ser muy poco político en algunos de los actores que yo veo acá, pero digamos que aquí nuestra visión como colombiano es esa. Es necesaria la regulación. Pero creo que a lo largo de estos 4 años que el gobierno lleva de regulación, se han presentado situaciones en donde no quedan muy claros algunos aspectos. Si algunos alcanzaron a ver, se presentó de hecho ya la interpretación por parte del Ministerio de que los porcentajes de gastos de administración del 7% y del 3.5% podrían aplicar para los actores que en un momento determinado hacemos labores de dispensación, estamos asumiendo riesgos de cartera, porque hoy en día nos pusieron desde octubre del año pasado a que ese margen fuese negociado directamente por nosotros con los proveedores. Entonces creemos nosotros que en torno al tema de regulación de precios es necesario todavía mayor claridad en lo que hace referencia a que se definan esas reglas de juego y los costos que hay dentro del proceso de la cadena de la dispensación. Y el último reto es de continuar, yo creo, por la misma vía de lo que viene presentándose en términos del mercado, y es que cada vez más los actores se están preocupando por integrarse a prestadores o integrar servicios de prestación desde el punto de vista de las cohortes. O sea, aquí es necesario y evidente de que desde esta óptica de cohortizar principalmente las patologías es que podemos lograr el objetivo por el cual cualquiera de los actores o cualquiera de los usuarios de los aseguradores que son clientes nuestros viene o se acerca a cualquiera de nosotros, y es una necesidad en salud, es una manera de poder articular de forma adecuada todos esos procesos de atención, está dado por pensar en términos de cohortes. Esto era lo que tenía por decirles. Aquí está parte de los contactos en donde nos pueden seguir, y quiero dejarles con esta foto de agradecimiento de mi hija Melibea. De verdad, muchas gracias por la atención y el espacio, y gracias por el espacio nuevamente al doctor Jaime. Bueno, para terminar la sesión vamos a hacer una ronda de preguntas a los 3 expositores que hacen falta. Mientras nos van acomodando la mesa y las sillas, le quiero dar la palabra al doctor Mauricio Álvarez, que nos va a mencionar unos puntos que quiere aprovechar para tocar, teniéndolos a ustedes acá. Manténgalos. Sí. Bueno, le robé unos minuticos aquí a Jorge para hacer unos avisos parroquiales. El próximo 16 y 17 de octubre, el Centro de Investigación y Formación de ASEMI y un conjunto de organizaciones educativas, hospitalarias, clínicas, aseguradores,
estamos organizando el segundo Congreso de Innovación en Salud. En este congreso vamos a tocar 3 bloques fundamentales. El primer bloque vamos a tocar todas las tecnologías disruptivas o tecnologías habilitantes que han venido en auge en los últimos años. Luego vamos a mirar cómo estas tecnologías se aplican a los modelos de atención, a los modelos de prestación. Y finalmente vamos a terminar con todos los soportes o todas las tecnologías que soportan la implementación de estos modelos de prestación. Van a venir expositores internacionales, tenemos más o menos un promedio de 8 expositores internacionales. De la India vamos a traer el modelo de Narayana, vamos a traer el concepto de tarjeta sanitaria o historia clínica digital única que se está implementando en el País Vasco, y diferentes temas con respecto a tecnología. Entre ellos, pues, va a estar Ting Chi, es China, nos va a hablar sobre todo el tema de aplicativos móviles para la atención en salud, todo el tema de salud móvil. Vamos a tener también a Julián Pérez de España, a Manuel Montejo también de España, a Logan Coase de Estados Unidos, y vamos a tocar todos estos temas. Los invitamos a que se involucren, participen en este congreso. Adicionalmente a la parte académica, va a haber en el Teatro Faenza, esto va a ser realizado en el Teatro Bogotá y Teatro Faenza, en donde vamos a hacer una exposición comercial de todo el tema de tecnologías. Entonces los invitamos 16 y 17 de octubre del próximo año. Ahora sí doy la palabra para que, de ese año, perdón, el panel de preguntas y finalizamos. Me informan que no hay preguntas por parte de ustedes del auditorio. Entonces, con esto entonces cerramos el día de hoy y les agradecemos a todos ustedes por la asistencia. Que tengan buen día. Gracias.